todo esto parece un atentado terrorista. Y mi esposo, que era experto en contrainteligencia militar, me dijo, tú dijiste eso antes que el presidente George W. Bush lo dijera. Y empezaron a desarrollarse todas estas imágenes, la gente lanzándose de rascacielos, la gente desesperada, alrededor mío todo nuestro equipo abrazado, llorando. Era un caos dentro del estudio y yo me di cuenta que mi labor en ese momento era mantenerme lo más incólume y lo más enfocada posible, porque esto era algo que no estaba escrito en los libros ni de periodismo ni de la historia de este país. Y que uno no se lo hubiera imaginado tampoco. Y se fueron desarrollando los hechos frente a mis ojos y a los ojos del mundo. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Amigos, estoy tan feliz porque me encuentro con una mujer que a mí me ha inspirado desde que la conocí. Una mujer encantadora, talentosísima, una invitada de lujo. Neida Sandoval fue la primera mujer centroamericana en ocupar un puesto distinguido como presentadora nacional en la cadena de Univisión. Neida es la periodista hondureña más galardonada en los Estados Unidos, con 4 décadas en la televisión hispana y ganadora de varios Emmys. Actualmente es creadora de contenido y tiene su propio programa de radio. Además, está estrenando un libro cargado de amor y dolor. ¡Wow! ¿Cómo suena eso? Amor y dolor. Hoy nos acompaña esta maravillosa mujer, una de las caras de la televisión más reconocidas, querida y respetada. Y aquí nos abrirá su alma para contarnos esos momentos impactantes que cambiaron su vida. Nada más y nada menos que esta mujer maravillosa, Neida Sandoval. ¡Wow! ¡Qué Bienvenida presentación! a Ámbar con alma. No, yo feliz de estar acá. A mí me encanta hablar con mujeres guerreras, pioneras, que abren camino todos los días. ¿Por qué es tan importante abrir camino, contar historias, inspirar a otras personas? Así y yo estoy es. muy bendecida de estar aquí contigo. ¡Felicidades! Para mí es un gran honor, porque conocer a Neida, para mí ha sido una de las cosas más lindas. Una mujer con propósito, una mujer no solamente reconocida internacionalmente como una de las mejores periodistas, sin duda alguna, sino una mujer con una calidad humana increíble. Tuve la oportunidad de conocerte, compartir contigo en una causa maravillosa que emprendías y que lo estabas haciendo con mucha pasión en tu bello país de Honduras. Sí, qué linda conexión tuvimos, Ámbar, porque tú fuiste una de las grandes artistas internacionales que me acompañaron a mi bello país natal, Honduras, cuando yo era embajadora de Aldeas Infantiles SOS, que es una organización mundial. Así es. Que ayuda a rescatar niños y jóvenes que no tienen un hogar y que tienen muchas historias increíbles, desgarradoras, impactantes, y ellos les dan un hogar, una casa con una mamá. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer varios teleradiomaratones en Honduras, y para mí lo más importante de llevar artistas internacionales como Ámbar y muchas otras, incluyendo Celia Cruz, Olga Tañón, Elvis Crespo, todos los artistas de todos los países, llevarlos a mi país, un país que ha vivido realmente momentos difíciles de violencia, de crimen, es mostrarle a mi gente, a mi Honduras, que tantas personas de otros países llegan a hacer el bien y que eso debe de inspirar a nuestra gente dentro de nuestros países a promover el bien. Así y es. a crear cambios positivos para nuestra comunidad. Así que tú fuiste uno de esos angelitos que vino a ayudar a tantos niños a mi país y siempre estaré agradecida. Y de verdad que lo tengo grabado como si fuera en este mismo momento. Fue una experiencia para mí maravillosa poder caminar las aldeas SOS, conocer la historia, estas mujeres que cuidan a estos niños, Sí, esas madres. ver los niños felices cuando nos recibían. Y la verdad que no solamente pararme en el escenario y cantar e interpretar mis canciones y hacerlos bailar y disfrutar, sino el propósito detrás
de estar allí contigo en ese momento. Y tú sabes que, Ámbar, qué bello que cada grupo de artistas que tal vez no nos conocíamos y después de ese fin de semana en esta obra humanitaria, obra social en mi país, en Honduras, regresábamos siendo un grupo hermano bonito. Así que nos es. habíamos conectado haciendo el bien, y yo creo Así que eso es lo es. más bello, personas de Puerto Rico, Dominicana, mexicanos, venezolanos, de México, de tantos países, y para mí siempre fue un deleite llegar como desconocidos y regresar como una gran familia. Así es, bueno, todavía mantengo... A Miami, porque de Miami salíamos Así para es. el país. Todavía mantengo relación y me comunico con algunos de los artistas ¿De verdad? que allí conocí. Me encanta. Como Diana Reyes, Ay, entre Dianita, muchos otros. sí. Y la realidad que fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Pero yo sé que naciste en Honduras y te Sí. sientes orgullosísima de ser hondureña. Me gustaría que nuestro público conozca más allá de lo que han visto de ti en la televisión y en la radio, cuando te escuchan en tu programa. Que nos cuentes un poco de esos años en Honduras. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate que yo tuve el privilegio de nacer en un pueblo pintoresco en el corazón de Honduras, en medio de 3 departamentos, Comayagua, Francisco Morazán y Lloro. Se llama Minas de Oro. Así que yo siempre digo que nací en una cuna de oro, porque mi pueblo es uno de los grandes yacimientos de oro de Honduras, que los han tratado de explotar y de explorar, pero la gente no lo permite. Así que Neida Sandoval nació en una cuna de oro, en Minas de Oro, en Honduras. Y digo eso porque realmente, y en mi libro, A Solas Conmigo, escribí algunos poemas, y un poema en particular donde hablo de mi infancia, de mis inicios, de mis cimientos, que tiene que ver con mi familia. Yo creo que esa es mi cuna de oro, es nacer en un hogar rodeado de amor, de cuidados, de ideales y cuidando esos valores fundamentales que debemos tener como seres humanos y que me ayudaron a volar fuera de mi pueblo y a llegar a otros horizontes y a lograr el éxito. Crecí en una familia de 9 hermanos, 4 varones mayores, yo la de en medio, la primera mujer. Y fue realmente muy lindo crecer con mis hermanos en mi pueblo, estudiando primero en un colegio de padres jesuitas católicos y luego la secundaria en una institución que era liderada por misioneros estadounidenses bautistas. Entonces crecí con buenos valores y también crecí agarrada de la fe, las enseñanzas, creer en un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros. Y creo que todos esas herramientas que yo logré en mi pueblo en Minas de Oro, con una familia muy amorosa, me ayudaron a que cuando emigré a los 15 años para ir al high school, a otra ciudad no teníamos high school en mi pueblo, teníamos secundaria. Mis hermanos mayores y yo teníamos que emigrar a los 15 años. No fue fácil, no había teléfono en mi pueblo para hablar con mi mamá, con mi padre, mis hermanos menores. Pero creo que todo lo que aprendimos ahí lo llevamos con nosotros y fue lo que nos ayudó a enfrentar la vida como llegara y a cumplir nuestras metas y a seguir creciendo, avanzando en la vida. Así que me siento muy privilegiada de haber nacido en ese pueblo. Estudié en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Allá comenzó mi carrera en la televisión cuando era una jovencita recién salida del bachillerato. Y he sido muy privilegiada por eso, por esa gran familia que tengo y ese país que amo y me ama. Y la realidad es que en todo lo que emprendes y en todo lo que proyectas, esos valores y esos principios inculcados en ese hogar lleno de amor, de espiritualidad, de creencias bellas, lo transmites indiscutiblemente. A mí me gustaría que nuestra gente que nos está viendo y escuchando, que pueda de alguna manera saber cómo fue que tú descubriste ese arte y ese interés genuino de comunicar. Tú sabes que yo no sabía, yo nunca soñé con ser una periodista, pero yo creo que nosotros tenemos una misión en la vida. Dios ya tenía destinado que yo iba a ser comunicadora. Yo amaba la lectura desde niña. En un hogar de 9, mi refugio era agarrar un libro, meterme en el dormitorio en la tarde cuando no estaban mis hermanos, andaban corriendo por el pueblo, y yo me metía en esos silencios y me ponía a leer. Mi padre, don Abner Sandoval, que en paz descanse, era amante de las noticias. Él vivía con la radio puesta porque no teníamos televisión en la casa. En realidad la luz eléctrica llegó a mi pueblo cuando yo tenía 7 años
Entonces, yo crecí muy romántica, siempre a la luz de la vela. Qué bien. Y yo leí, cuando empezó a llegar la electricidad, llegaba por ratos y se iba a las 11 de la noche. Yo me quedaba con mi velita leyendo en la tranquilidad, ya cuando todos dormían. Siempre me gustaron esos silencios, fíjate. Y mi libro se llama A Solas Conmigo, creo que por eso. Siempre me ha gustado estar a solas conmigo, aunque he estado siempre rodeado de personas. Pero me encantaba mucho escuchar las noticias que mi papá tenía en la radio. Desayunaba, almorzaba y cenaba noticias, y yo no sabía que todo eso que uno aprende en la casa, dicen que los hijos aprenden más por estar observando a sus padres que por lo que los padres le dicen. Entonces, amaba la lectura, me encantaba mucho el teatro en el colegio, me encantaba la poesía. Yo participaba en competencias de deportes, pero de oratoria, de poesía. Y yo no sabía que eso era lo que me apasionaba. Y cuando me gradué del bachillerato, yo pensé que quería estudiar medicina y me matriculé en esa carrera. Pero mi cuñada, ese era el destino, mi cuñada, le dije, quiero trabajar. Y entonces tenía yo 17 años, recién graduada del bachillerato, entrando a la universidad. Y me dice mi cuñada, bueno, mi grupo de amigas, lo que son demostradoras de cosméticos, estamos en diferentes instituciones, algunos establecimientos de mucho caché en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y nosotras somos las que vendemos todos los productos de belleza de Europa y de Estados Unidos. Si quieres te puedo conseguir trabajo de eso. Y le digo, a mí me da pena el público. A mí nunca me ha gustado vender nada, pero ese fue mi primer trabajo. Fíjate, entonces yo estaba en una farmacia vendiendo productos Revlon y llegó un productor de televisión y me vio. Yo tenía el cabello largo, negrito, poco maquillaje, la tez muy buena, y llegó, se me presentó y me dijo, ando buscando una actriz para una película de Navidad que vamos a filmar acá en una montañita cerca de la capital y me encantaría que tú fueras esa persona. Y yo, imagínate, a mí no me gustaba vender los productos de belleza, y yo le dije sí a un desconocido. Ese hombre llegó con un gran amigo mío que fue uno de mis primeros camarógrafos. Ellos eran cantautores hondureños, productores de televisión, Alberto Valladares, en paz descanse, y Rolo Enríquez, un gran cantautor hondureño. Y yo le dije que sí, fascinada, me fui. Le dije a las chicas, cuídenme los maquillajes, anoten lo que venden, que me dan comisión. Ajá. Y si viene la jefa, díganle que salí un momento, voy a regresar. Yo lo vendí. Me fui a grabar la primera película que grabé, porque un niño no sé nacido, y hice de la Virgen, me vistieron de Virgen allá en una colina de Tegucigalpa, y así fue como comenzó mi entrada a la televisión. Alberto me dijo, tienes mucho talento y me encantaría poder ayudarte a aprender cómo hacer una entrevista, cómo verte en una cámara, cómo escucharte en un micrófono. Y yo pues salía un poco más temprano de la universidad, pasaba por su oficina a las 9 de la noche, él me empezó a enseñar a locutar, y así eventualmente cambié a la carrera de periodismo, en la escuela de periodismo, y me di cuenta que era lo que me gustaba, y con Alberto Valladares pues hice programas en Honduras a nivel nacional, porque él era el director de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, o sea, entré a una buena institución y eventualmente me convertí en la primera civil vestida de militar en presentar un programa militar en Honduras en la época de los 80, proyecciones militares, que todavía está al aire. Entonces me he sentido muy privilegiada, hice radio y empecé a entrar a los medios de comunicación, y me di cuenta, Ámbar, que era lo que me apasionaba hacer, que era lo que era para mí natural, hablar con un público. De ser tan tímida de niña a enfrentarme al público. Y vendiendo cosméticos me enfrenté con el público por primera vez. Y ahí posiblemente ya rompiste el hielo, perdiste un poco. Y aparte me aprendí a maquillar. Mi papá no me dejaba maquillarme cuando era joven. Entonces ahí mi cuñada me empezó a enseñar a maquillar, y todo eso es parte de este medio. De este medio, definitivamente. La vida me llevó por ahí. Qué bien, qué bien. Y te ha llevado por un destino maravilloso, definitivamente, que te lo mereces. Gracias. Y todavía todo lo que falta. Quisiera saber cómo y cuándo llegas a los Estados Unidos. Bueno, en 1986, trabajando en medios de comunicación en Honduras, una amiga me presentó a David, mi esposo, con quien estuve casada 36 años. Él falleció hace 3 años, y a raíz de su muerte es que empecé a escribir mi primer libro, A Solas Conmigo. Mi amiga me llevó forzada a ver a este
estadounidense que trabajaba en labores de contrainteligencia militar en Honduras en la época de los 80, ya en 1986. Me conocí con David. Esa primera noche no me interesó porque él era un hombre divorciado que tenía 2 hijos pequeños, pero ellos vivían con su madre y él, un hombre que había viajado por todo el mundo. No le presté atención, pero él me impresionó porque cuando salimos del restaurante, una pizzería, me tomó por el codo, por el brazo y dije, qué hombre tan galante y qué hombre tan... Qué cosa, ¿verdad? Ajá, hubo una conexión. Cuando él me agarró del codo del brazo para que yo caminara por la acera que era muy angosta, fíjate, ahí dije, Esto como que este caballero como que me gusta. Tengo que repensarlo. Y tú sabes que él, muy inteligente, muy callado, muy enfocado en lo que andaba haciendo, me invitó a salir una segunda vez, pero me dijo que quería que saliera sola porque toda la noche me la había pasado hablando con mi amiga y no lo determiné. Y a partir de ese momento nunca más nos volvimos a separar hasta el día que él falleció. Caramba, que sé que... Y por eso nos casamos en Honduras en 1987 y a él lo trasladaban a una base militar aérea en Albuquerque, Nuevo México. Entonces me casé y me mudé con él a vivir a Albuquerque, Nuevo México. En Nuevo México no había producción de televisión en español porque en Nuevo México, como en otros estados, los latinos habían sido discriminados por hablar español, los padres de migrantes mexicanos. Entonces ellos eran Hernández, García, but don't speak Spanish, no hablaban español. Y cuando yo después de estar 3 meses de luna de miel, dije, pero yo voy a estar aquí de luna de miel, haciendo ejercicio, alimentando a mi esposo, él engordaba y yo me ponía cada vez mejor porque yo pasaba en el gym haciendo ejercicio. Todo el tiempo. Y un día dije, no, voy a llamar a esa radio que estoy escuchando. Llamé a la radio y les dije, me encantaría ir a la radio a ver si me dan trabajo. No les dije que yo había trabajado en Honduras en televisión ni nada y no sabía conducir un auto. Cuando llegó mi esposo de trabajar le dije, fíjate que me dieron una cita en una radio, era al otro lado de la ciudad. ¿Me puedes llevar a la hora del almuerzo? ¿Me recoges a la cena cuando salgas de trabajo? Así empezó mi carrera en los medios en Estados Unidos. Empecé a trabajar en esa radio en 1987 y había un mexicano que me escuchaba en la radio y me decía, tu español no es de acá. Y le conté mi historia en los medios en Honduras y me dijo, vamos a comenzar un noticiero de televisión en español en Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, y me gustaría saber si estás interesada. Por supuesto, le digo. Fui, hice la prueba y me contrataron. Así yo fundé el primer noticiero en español en Nuevo México. Mira la vida. En una televisora que se llamaba Olivares Televisión, que la dueña era la señora Graciela Olivares. Yo empecé en ese noticiero el 8 en enero de 1988. A los pocos meses Univisión compró esa emisora. Wow. Y así comencé. Y ahí empezó mi carrera en Univisión. ¿Qué te parece? Wow, de verdad es que lo que es para uno es para De ahí uno. pasé de Nuevo México, pasé a Texas y de Texas a Florida. Verdaderamente es que eso era para ti. Era para mí. Te fue llevando poco a poco, Sí. con una pequeña, ¿verdad?, participación, luego le viste la pasión y de ahí Fíjate que siguió esa tu carrera. pequeña participación, Amber, yo creo que era mi escuela en Estados Unidos para entender de qué se trataba ser migrante, de qué se trataba ser latino, de qué se trataba ser una comunidad hispana en Estados Unidos. Yo creo que esa fue mi escuela. Empecé en esa radio a entender de qué se trataba ser hispano en Estados Unidos. Yo no conocía esa palabra hasta que llegué a este país, de que ser inmigrante, hispano, indocumentado, no las conocía en Honduras. Qué cosa, Sí, ¿verdad? sí. Como gran periodista que eres, ¿qué 5 personalidades te han impactado cuando los has entrevistado? Te voy a decir que a mí me hace mucho esa pregunta y a mí las personalidades que más me han impactado son las víctimas de tragedias naturales. No olvido un grupo de niños en Honduras sentados en la Vía Olímpica en Tegucigalpa que sus casas se habían derrumbado y cayeron al río y sus padres y su familia se había ido en las casas. Y entrevistarlos a ellos me impactó tanto que nunca los olvido. Otra entrevista que me impactó mucho fue en la frontera en un túnel entre Sonora, México, y Nogales, Arizona.
habían unos niños que me llamaron la atención, andaba yo haciendo reportajes por ahí como corresponsal nacional, y yo veía estos niños que salían de ese túnel para buscar comida, y yo andaba con un policía que le dije, me gustaría entrevistarlo, y me dijo, muy peligroso, porque ahí atacan a todos los migrantes que cruzan por esa alcantarilla, los atacan. Y le dije, yo quiero bajar ahí, ¿usted me acompaña? Mi camarógrafo se oponía, pero bajamos. Hicimos el reportaje de los niños, logré entrevistarlos, ellos consumían mucho resistol y un poco de drogas y cosas, y ahí vivían, se habían quedado ahí trabados en esa franja abajo de las alcantarillas. Y esa historia impactó tu vida. vida. Esa historia me impactó tanto, la llamé Las ratas del túnel. Las ratas del túnel. Mira, y he entrevistado a muchos políticos, he entrevistado a mucha gente con muchos títulos y muchos puestos importantes, sobre todo en Estados Unidos, en Honduras también presidentes, pero creo que ese toque de realidad en nuestra comunidad es lo que a mí siempre como periodista me ha impactado y se me ha quedado a mí en mi corazón. Eso es lo que a mí me ha cambiado y creo que me ha acercado mucho a la realidad que viven nuestras comunidades y a ser más sensible como periodista. A veces uno ve estas historias a través de la televisión y uno tiende a dudar si son reales. Sí son. Y tú que has tenido la experiencia de estar ahí, de vivirlas, como la experiencia que tuviste en un momento dado de transmitir en vivo los atentados del 11 de septiembre. Me imagino que eso ha impactado tu vida para siempre. ¿Qué me puedes ¿Sabes, Ámbar? Hay cosas que pasan en tu vida diaria, momentos que te pasan que tú dices, ¿cómo yo enfrenté eso, cómo lo sobrepasé y cómo logré salir adelante? A los periodistas también nos pasan cosas, sobre todo cuando un periodista normalmente debe de informarse antes, cuando estás presentando, sobre todo en un escenario, en un programa, un noticiero, en aire acondicionado, digo yo. Tú te preparas, tú tienes un equipo de trabajo, tú lees la información, la corriges antes de salir al aire para informar al público. Ese 11 de septiembre del 2001, pues nosotros estábamos en el programa icónico Despierta América, que era un programa que se veía en todo el continente, no teníamos redes sociales, entonces era el programa. Estábamos, después de las 8:30 de la mañana, yo tenía segmentos de noticias cada media hora, las 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30 de la mañana, en el programa Despierta América. Habían pasado las 8:30 y estábamos preparándonos para un número musical con nuestra querida Alejandra Isabel, que era la directora artística del programa. Y en eso me dicen por el apuntador, corre al escritorio de noticias, porque no eran las 9, no me tocaba todavía. Era como a las 8:45, 50 por ahí. Me dicen, corre al escritorio de noticias que vamos en vivo de costa a costa porque hay humo en una de las Torres Gemelas. Es toda la información. No teníamos redes sociales, no teníamos nada, mucha información a mano. Y bueno, me senté en aquel escritorio y empecé a narrar algo sin información. A cuentagotas me llegaba un poquito de información de mi productora que me hablaba por el oído, Avi Bullón, una peruana con la que trabajé 14 años en Despierta América como mi productora. Y uno se vuelve ese equipo. Tú sabes, como cuando un cirujano opera, que tú tienes este equipo, que tú tienes que trabajar así en equipo y creer lo que estás diciendo y crees en la otra persona. Y bueno, así me estaba guiando mi productora, pero no tenía información. Me dice, tienes que guiarte por las imágenes. Había humo en una de las Torres Gemelas y empecé a decir, parece que, bueno, interrumpimos la programación de Univisión de costa a costa, hay humo en una de las Torres Gemelas, vamos en vivo. Esto es lo que sabemos. Pensamos que una pequeña avioneta a lo mejor impactó a esta hora. Papá, cuando estoy narrando veo entrar el segundo avión. Qué cosa tan Cuando terrible. veo entrar el segundo avión comercial, yo hice algo que los periodistas no deben hacer. Yo dije, todo esto parece un atentado terrorista. Y mi esposo, que era experto en contrainteligencia militar, me dijo, tú dijiste eso antes que el presidente George W. Bush lo dijera. Y empezaron a desarrollarse todas estas imágenes, la gente lanzándose de rascacielos, la gente desesperada, alrededor mío todo nuestro equipo abrazado, llorando. Era un caos dentro del estudio. Y yo me di cuenta que mi labor en ese momento era mantenerme lo más incólume y lo más enfocada posible, porque esto era algo
que no estaba escrito en los libros ni de periodismo ni de la historia de Y que este uno país. no se lo hubiera imaginado tampoco. Y se fueron desarrollando los hechos frente a mis ojos y a los ojos del mundo. Cuando me tocó narrar cuando se cayó la primera torre, sentí que se me desmoronaba todo por dentro. Yo sentí un calor dentro de mí, un dolor de cabeza, pero si ven las imágenes, mi cara estaba congelada. Entonces fue una experiencia increíble, algo impensable ocurrió en este país, y narrarlo segundo a segundo con la responsabilidad de informar a tantas personas que dependían de nuestra información. En ese momento yo no me di cuenta de la magnitud de la situación. Pero cada vez que viene un 11 de septiembre, le escribo a mi productora de entonces y siempre pongo en mis redes dónde estaban y dicen, te estábamos viendo. Y es increíble, ahí me doy cuenta del impacto que podemos tener en un momento dado de la historia en el que te toca asumir una responsabilidad que tú nunca imaginaste ibas a tener en tus manos. Y la realidad es que te das cuenta lo vulnerable que somos. Sí, definitivamente. Cuán vulnerables somos los seres humanos. O sea que hoy estamos bien, nos fuimos a trabajar y de momento circunstancias ajenas a que desconoces, pues la cantidad de gente que murió. ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre del 2001? Mira, yo iba camino a una reunión y me recuerdo cómo era, me llama mi papá, me dice, ¿dónde tú estás? Y yo estoy saliendo de casa. Mira. Y yo, ¿qué pasó? Y ahí me senté con él en la televisión y con mi mamá y vi todo. Se quedaron congelados, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor estábamos viendo a ti. Sí. O sea, estábamos totalmente congelados. Todo el mundo se congeló. O sea, viendo esos impactos de esos aviones en las Torres Gemelas, cómo la gente veía, se veían los cuerpos tirándose. O sea, realmente fue una experiencia que yo te puedo decir que a mí como ser humano me impactó grandemente. Y nos cambió la vida también a nosotros en Estados Unidos y el mundo. Nos cambió indiscutiblemente. Pero nada, vamos a cambiar un poquito la temática y lo que quiero es que la gente conozca más tu personalidad y que aquí podamos desnudar nuestras almas. Si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a una persona, ya sea que esté viva o que ya esté en otra vida espiritual, ¿quién sería y por qué? Mira que yo me lo pregunto mucho. Yo he aprendido, Ámbar, a ver al ser humano tal cual es. Tú sabes que yo no me dejo impresionar. Cuando yo veo una persona que está, por ejemplo, mira, a mí me hubiera encantado hablar con el Papa Juan Pablo II. Porque fíjate que yo tuve el gusto de verlo cerquita, cuando él recién lo habían ordenado Papa, llegó a Honduras. Y entonces yo trabajaba con la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial y nosotros teníamos acceso al aeropuerto de Tegucigalpa cuando el avión pues aterriza y el Papa se bajó. Estaba tan joven y yo lo tuve tan cerquita y me impresionó muchísimo. Y bueno, como que, tú sabes, lo veía a través de los años, siempre estaba como muy fascinada con su personalidad, que era un hombre que siendo de otro país, tan diferente, sus maneras de criarse, tenía una sonrisa tan tenue y tan amable en su rostro y se acercaba a nuestra América. Y después tuve el privilegio en Univisión, estando ya en Despierta América, de que la cadena me mandara a cubrir 2 de sus visitas a México, un país que amaba a la Virgen de Guadalupe. Entonces tuve ese privilegio de cubrir su penúltima visita a México, 2 visitas del Santo Padre a México. Y siempre yo estaba como leyendo sobre él y me hubiera encantado hablar con él. Me hubiera encantado hacer una de esas entrevistas que hoy podemos hacer con los papas, que antes no se podía. Hoy ves a los periodistas que se meten en el avión con el Papa Francisco, así es, con el Papa Ratzinger y todo el mundo hablando ahí, María Antonieta Collins dándole empanadas al Papa Francisco. Eso antes no existía, ¿no? Entonces me parece fascinante, me hubiera encantado hablar con él, cuando esas conversaciones casi no existían. Bueno, pues nada, espiritualmente. Pero a muchas otras tienes esa personas. Oportunidad de poder hablar con él. Sí, pero más de impresionarme por sus posiciones, me gusta mucho explorar el alma de los seres humanos, porque ahí todos somos iguales. Eso es así. Y eres una mujer que has modelado con tus intereses y con lo que hay en tu corazón.
Y definitivamente has estado involucrada en causas con propósito, causas sociales. Has apoyado muchísimo a Honduras, Sí. tu maravilloso país. Y te pregunto, Neida, y no lo pienses mucho, si en algún momento te hicieran el acercamiento para que te postularas para un puesto político defendiendo a tu país, ¿lo harías? Ya me lo han propuesto. Ya me han pedido ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, a presidenta. Y he dicho que no. Mira, a mí me ha encantado ser embajadora de buena voluntad de muchas causas. De aldeas infantiles SOS, he apoyado mucho a las fundaciones Teletón en Honduras, apoyar a la población menos privilegiada. He estado apoyando causas como el Programa Mundial de Alimentos para alimentar a 1,5 millones de niños en Honduras. He estado en muchas causas en mi país y también en El Salvador, en Guatemala, acá en Estados Unidos, hemos hecho muchos eventos. Y yo creo que yo como periodista y ayudando en causas nobles puedo hacer mucho más que estando en un puesto político. Primero lugar, en Honduras tenemos una situación bastante difícil porque tú quieres hacer muchos cambios, pero no es fácil. Además, como político, expongo mucho a mi familia que vive en Honduras. Donde el valor de la vida a veces en mi país y en muchos otros países no se vale le da nada, valor a la vida. no se le da valor. Y yo nunca he querido ser heroína si eso tiene que el precio es la vida y la tranquilidad de mis seres amados. Les he quitado un poco la tranquilidad cuando he hecho algunas cosas periodísticamente hablando, como recientemente que me fui a Israel en medio de esta guerra porque me invitaron a ir como periodista invitada con otros 10 periodistas de varios países de América Latina para ir a cubrir el primer aniversario de los ataques terroristas del grupo terrorista Hamas. Mis hijos se opusieron. Me imagino. Y yo, siendo periodista independiente, sin un logo de Univisión, Telemundo, CNN ni nada, yo dije, esta es mi primera cobertura periodística independiente, realmente quiero ir. Y bueno, contra viento y marea, me fui a Israel y visité todos los sitios, los kibbutz, donde los terroristas de Hamas masacraron niños y mujeres, secuestraron, violentaron, violaron, hogares ensangrentados. Y me sentí muy privilegiada de haber hecho esa cobertura con mi celular y de tener esa cobertura en todas mis redes sociales y editar yo misma mis programas para mi canal en YouTube y decirle al mundo esto es lo que yo vi como periodista. Sin amarillismo, sin exagerar, simplemente haciendo mi labor periodística, porque para mí es muy importante ser una fuente confiable de información en un mundo de desinformación. Eso es así. Eso quería preguntarte. Sí. ¿Cómo tú ves las noticias? ¿Cómo ha ido cambiando un poco, tú podríamos decir evolucionando, las noticias que tú estás acostumbrado, o como tú estabas acostumbrada a darlas, a como las dan hoy en día, que a veces son más sensacionalismo que otra cosa? Es que todo ha cambiado, Ámbar. Todo ha cambiado. Nosotros fuimos pioneros de la televisión hispana, obviamente hay generaciones anteriores a las mías, pero yo llevo casi 40 años en los Estados Unidos trabajando como comunicadora. Y antes no había redes sociales, entonces nuestra información era la fuente confiable de información, era el medio donde las personas se informaban de lo que estaba ocurriendo y nosotros teníamos más tiempo para investigar, teníamos más respeto periodístico por parte de la industria periodística, de los medios de comunicación. Y yo fui presentadora de noticias frente a cámaras en un estudio, fui corresponsal en la calle, cubrí terremotos, cubrí huracanes, hablé con políticos, hablé con personas de todas las clases sociales, pero éramos autoridad periodística. Y cuando salieron las redes sociales, todo el mundo hoy en día es reportero. Así es. Entonces todo el mundo es influencer, todo el mundo es reportero. Todo el mundo es reportero, que está bien. Las redes sociales a mí, como periodista independiente, me permiten tener mi programa en YouTube de entrevistas de vida de 1 hora, hora y media, hace 6 años. Tengo mi programa que yo lo creé y yo lo tengo y yo me prendo en vivo ahí desde mi casa y yo le hablo a mi comunidad que me ha seguido por 45 años de carrera periodística y yo le hablo a mi comunidad con la responsabilidad periodística que tengo de haber visto muchas cosas, de haber estado ahí y
me gusta eso porque yo le hablo a mucha más gente de la que me ve en Estados Unidos, a gente que me ven en España, me ven en Italia, me ven en América del Sur, en Alaska, me escriben de Canadá. Entonces me encanta esa cercanía y les informo un poco de las noticias, los saludo, me acerco a ellos y eso me encanta de la tecnología. Tengo un programa en Instagram los miércoles que se llama Un Cafecito con Neida, como a las 7:30 de la noche, y me inventé hacer un programa que se llama Borrando Fronteras con Neida Sandoval en mi cuenta en Facebook. Y los lunes ahí me pongo ahí mis pestañas postizas, me pongo las luces, me siento con mi teléfono y le hablo a mi público en mis redes sociales y tengo un programa de 1 hora, 1:30 muy interactivo y me encanta ese poder de las redes sociales, pero hay muchas otras personas que dicen cosas, que manipulan cosas que no son ciertas y ese es el peligro porque nuestro público tiene tanto de dónde escoger que a veces no saben qué es confiable y qué no es confiable. Y ahí es donde está el problema. Si usamos la tecnología de manera responsable, es una maravilla, porque vivimos en un mundo globalizado. Así es. Ya no vivimos en un huequito, ya el canal de Miami no es de Miami, el de Chicago, todos estamos globalizados, pero tenemos que tener esa responsabilidad y eso es lo que ha cambiado. Así que a nosotros nos toca seguir esa línea en la que nosotros crecimos como periodistas responsables y comunicadores responsables. Esa es nuestra responsabilidad individual. Me da curiosidad, ¿cómo has logrado tú, habiendo, ¿verdad? Teniendo de encomienda cubrir tantas noticias, tantas situaciones, algunas trágicas, para que eso no te afecte y no afecte tus emociones, no te afecte en tu vida personal, puedas dormir tranquila y al otro día levantarte con ahínco y con deseos de continuar tu labor? Bueno, cuando se trata de entrevistar a políticos, cuando se trata de hablar de migración, de política, y nos está tocando hoy en día, porque yo estoy haciendo un programa de radio en una icónica emisora en Miami, la WQBA 1140 AM, tengo un programa de 2 horas en vivo, de 3 a 5 de la tarde, hora de Miami, desde agosto pasado. Me encanta porque me dieron libertad de producir y coproducir con mi productora. Entonces tengo un programa de 2 horas donde presento las noticias como las presentaba en Univisión, hablo con expertos de temas, pero siempre dejo un espacio para hablar con nuestra comunidad de esos temas que para mí son tan importantes. Claro. De lo que pasa dentro de nuestros hogares, de lo que enfrentan las mujeres, los jóvenes, los niños. Entonces esa es mi manera periodística de hacer algo por esas personas o poder hablar con la comunidad de temas que yo conozco, más allá de lo que es la parte dura del periodismo, es poder yo devolver un poco. Así es como yo me curo de lo que yo he visto y he vivido, es compartir y acercarme y ser sensible como comunicadora y hablar de esos temas que a veces no se hablan en un noticiero. Entonces, ¿cómo me curo? Que he llorado, claro que he llorado, me he sentido triste. Yo creo que por eso he dedicado mi vida a hacer mucha labor humanitaria, para poder ayudar a tantas familias en alto riesgo social que son las víctimas, que sufren todo lo que pasa en materia de economía, en materia de migración, en materia de guerras, en materia de abusos sexuales, feminicidios. Son las comunidades más vulnerables. Entonces, yo creo que he volcado mi presencia como figura pública a canalizar y a ayudar y a invitar a tantas personas como tú, y muchas de las personas que están aquí con nosotros en producción, a unirnos, a hacer algo por esa humanidad, para no quedarme simplemente llorando lo que he visto, pero sí decir cómo podemos cambiar y hacer. O a veces, como periodista, si yo he visto que hay una situación que alguien está viviendo, yo le digo a los colegas, nosotros sabemos dónde está la solución, conectemos a estas personas, digámosles quiénes son los que les pueden ayudar a resolver ese problema de vivienda o ese problema que está ocurriendo, o dónde ir a acusar a víctimas que han cometido algún tipo de abuso, cómo conectarles con esas vías de solución. Como comunicadores sabemos dónde está el problema y dónde está la solución. Exacto. A veces nos quedamos con el reportaje y la historia porque es lo que nos toca hacer, pero podemos hacer un poquito más. Definitivamente. Así es como yo me curo de esas tristezas. Y a veces hay unas que se quedan contigo. Además tienes una gran bendición. Tu familia. Sí. Tienes una familia con 2 hijos. Me gustaría que me compartieras un poco de esa parte personal, de esa gran bendición que representa para cualquier mujer ser madre. Fíjate que yo me siento bendecida siempre.
aunque he pasado por situaciones difíciles, como todos hemos pasado algún momento difícil, pérdidas, pero siempre me siento en mis momentos de esparcimiento, de silencios, y pienso qué bendecida he sido porque he tenido primero una gran familia, unos padres maravillosos, mi mamá, doña Aida, que tiene casi 97 años, mi padre, don Abener, que falleció en el 2000. Mis hermanos siempre han estado ahí para celebrar, para ayudarnos, para caminar juntos en momentos difíciles. Y cuando me convertí en mamá, en el 2002, no de uno, sino de dos, de gemelos, que era un sueño de mi esposo. Él era divorciado, tenía 2 hijos, pero sus hijos crecieron con la madre de ellos porque se divorció cuando estaban chiquititos. Y cuando me conoció, dice que yo le devolví el deseo de volver a ser papá. Qué Y Dios bien. nos regaló esa posibilidad por partida doble con mi hija Ali y mi hijo, nuestro, me decía, nuestros hijos. Yo digo, mis hijos, no, nuestros hijos, decía David. Nuestros hijos, Aline, Aida y Abener David, Ali y Abito. Fue una doble bendición, yo no lo podía creer cuando me dijeron que iba a ser varón y niña. Decidimos ponerle los nombres de los 4 abuelos, Abener David y Alina Aida. Nombre de mi suegra gringa y mi mamá catracha hondureña y mi papá hondureño y mi suegro gringo, Abener David y Alina Aida. Y creo que ellos han sido una gran bendición esos niños porque cuando ellos tenían 4 meses y medio de nacidos, David, mi esposo, su padre, colapsó con un derrame cerebral, un ataque cardíaco en enero del 2003. Tenían 4 meses y medio de haber nacido. Y bueno, a raíz de eso, mi esposo perdió todas sus habilidades de poder pensar, de poder sentir, de poder caminar. Todo su aprendizaje se le borró, gran parte, y empezó rehabilitación. Mientras nuestros hijos crecían, él se rehabilitaba. Y creo que fue una gran bendición cuando él falleció el 22 de febrero del 2022, y han pasado 3 años, y en este tiempo que hemos calmado el dolor y hemos visto todo el amor que hemos compartido, yo les digo, wow, ustedes pudieron haber no conocido a su papá más que en foto, y Dios les regaló 19 años con él. Vamos a ver las bendiciones. Duele no tenerlo, duele que se nos fue, pero he sido muy bendecida porque tengo unos hijos maravillosos. Son buenos muchachos, todavía viven conmigo. Mi hija se graduó de la Universidad Internacional de la Florida y sigue conmigo, y yo feliz. Ella es muy independiente. Mi hijo sigue estudiando negocios en la Universidad Internacional de la Florida. Todavía me escuchan. Tienen libertad de ir y venir, pero no son parranderos. Son muchachos muy enfocados, tranquilitos. Yo les digo, disfruten su juventud con responsabilidad. Disfruten la juventud, pero también prepárense, siembren para cosechar más tarde. Claro que sí. Y claro yo creo sí. que me siento muy bendecida de haber tenido la familia que siempre quise con David y nuestros 2 chiquitos. David, el amor de tu vida. David, que Ocra, aunque descansa ahora en los brazos del Señor, está contigo. mi alma gemela. Así tu alma gemela, y es lo que te ha inspirado, ya te llevó a escribir un libro, Sí, A Solas Conmigo, a solas conmigo. celebrando tu historia de amor con él Aquí lo y tengo. honrando su memoria. Te lo traje y autografiado, Ámbar. Ave María, así tiene que ser, como solas tiene que conmigo. ser. A solas conmigo. Es un libro que Te publiqué. prometo que lo voy a leer Por favor, de principio a fin. léelo Ay, qué despacito, lindo. despacito, porque es un libro lleno de emociones, lleno de Lo puedo sentir. Lo puedo sentir. Abre cualquier página y puedes leer un poquito. Es un libro que es publicado de manera independiente. Mi hija Ali, de 22 años, me ayudó a coeditar el libro. Decidimos hacerlo independiente. Yo le dije, ¿por qué no? Si hay compañías que publican libros, ¿por qué nosotros no aprendemos a publicar este libro? Hay muchas plataformas que te permiten publicarlo independientemente. Yo lo escribí, mi hija me ayudó. Mira, la fotografía me la tomó una compañerita de high school de ella, que es aficionada a la foto. O sea, ese libro es un libro muy imperfecto de una vida imperfecta y muy feliz. Pero mira, soy una mujer obediente y es una demostración de cuánto te admiro y cuánto me inspiras. He abierto, me dijiste que abrir a cualquier página. Y aquí estoy en la página 31 de tu libro A Solas Conmigo. Lo primero que veo es: el amor es eterno, mientras tengamos vida. Y ¿sabes qué me ha impresionado? Yo recientemente también sufrí la pérdida de mi señora madre, quien para mí era una persona muy especial. Alguien que estuvo viviendo conmigo por más de 30 años, quien me ayudó a ser quien soy, aparte de mi papá, que siempre tuve el apoyo.
Pero gracias a mi mamá tuve la red de apoyo para poder tener mi hijo, que me ayudara con él mientras yo seguía trabajando y seguía mis pasiones y mis sueños. Y la realidad es que le he escrito muchas canciones. Inclusive le he hecho homenaje de canciones que ella cantaba todos los días. Porque mi mamá era una artistaza maravillosa que le encantaba cantar y entretener a todo el mundo. Y la realidad es que, te voy a decir que me ha hecho llorar esto que dices en tu libro, en la página 31. La pérdida de un ser querido es un dolor personal que cala en lo más profundo dependiendo de la relación que hemos tenido con esa persona. Te tengo que decir que yo al día de hoy llego a mi casa a Puerto Rico, tengo una foto bien grande de ella. La foto con la sonrisa más bella que nunca he visto en ningún ser humano. Así la tenía mi mamá. Una sonrisa que con sus ojos verdes iluminaba cualquier oscuridad. Y te tengo que decir que cuando llego la siento, hablo con ella, le pido la bendición. He sentido que ha llegado y ha tocado mi puerta y ha abierto la puerta de mi habitación y me ha dicho, ven a tomar café, Qué belleza. que te estoy esperando. Eso es cuando pasas por el dolor, atraviesas ese umbral de ese dolor profundo, desgarrador, que te provoca una locura temporal, que te arranca de tus cimientos. Cuando pasas por eso y te lo debes de permitir pasar por eso. Porque el dolor viene del amor profundo que has sentido por esa persona que ya no Así está. es. Y tú le hablas a la foto de tu mamá, yo le hablo a la foto de David, y hay un poema dedicado a esas conversaciones que tengo con él, que te va a tocar a ti muy de cerca. Mira, este libro tiene 36 poemas que representan los 36 años de matrimonio que tuve con David. Qué bello. Y en este libro, las emociones que fui plasmando en él en verso, no sé por qué empecé a escribir en verso, empiezan del dolor y se transforman en agradecimiento al amor que compartimos. Hay poemas para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, para mi país, a todas esas personas que han caminado conmigo desde que abrí mis ojos, que me conocen mejor que nadie. Uno tiene que simplemente agradecerle a Dios por esa historia de amor que hemos tenido con ese padre, esa madre, ese hijo, ese esposo, esa amiga, ese cachorrito que te acompañó. Así es. Y esa historia de amor profunda que se acaba con la muerte y que te provoca llanto y dolor, se transforma con el paso del tiempo en agradecimiento. Porque tú fuiste privilegiado de haber vivido esa historia de amor. Así es. Y es lo que es este libro. libro. Yo doy gracias a Dios por haber tenido a la mamá que tuve, y si Qué lindo. tuviera la oportunidad de nacer nuevamente, quisiera tener Y la seguro misma, que la esa foto que parece plasmada en un papel, tú le ves la sonrisa y cobra vida. Así es. Cobra así vida es. porque tú conoces esa sonrisa y tiene sonidos Así para es. ti. Así Esa es. imagen. Así Esa es. imagen tiene sonidos para Estoy ti. segura que compartimos lo mismo. Sí. O sea, que tú sientes Ay, que sí. ese amor de tu vida solo se fue la materia, pero está ahí contigo. Pero uno tiene esos vacíos profundos. Al Así final de este libro, mis hijos les pedí que me escribieran una nota cada uno, porque hay muchos jóvenes pasando por pérdidas. Sí. Y quiero que muchos jóvenes también se identifiquen con ellos. Claro que sí. Y ellos escriben unas notas muy personales al final del libro. Creo que este es un libro de familia que refleja el amor, el dolor, el agradecimiento a Dios por Así habernos escogido como familia. Y acompañar a muchas familias que están tal vez pasando por eso, que tú y yo ya hemos pasado, y Así que es. seguimos en otra etapa pasando todos los días, pero que nos abracemos como comunidad y que los duelos se deben de vivir. Nadie te debe decir ya no, porque ese es un Así duelo es. muy personal y va por etapas. Así Cada es. día es un día único. Te abrazo, Neida, te deseo lo mejor. Gracias. Quiero que todos nuestros amigos puedan saber cómo te consiguen, que yo sé que muchos son tus seguidores, son tus fanáticos, te ven, te escuchan día a día, así es que vamos a decirle tus redes y cómo se pueden comunicar contigo. Se pueden comunicar conmigo en Instagram, Neida Sandoval TV. Vayan a suscribirse al canal de Neida Sandoval en YouTube para que vean, tengo como unos casi 300 videos, entrevistas con personalidades que nos cuentan cómo lograron el éxito, de dónde vienen y cómo se mantienen y cómo viven su día a día y cómo han enfrentado las lecciones de vida. Y yo creo que nos inspiran a seguir adelante. También me pueden buscar en mi página en Facebook, Neida Sandoval Oficial.
en todas mis redes. Y pueden comprar mi libro en Amazon. Lo A pueden solas comprar conmigo. A Solas Conmigo de Neida Sandoval. Pueden entrar a la página oficial asolasconmigo.com, /Neida Sandoval. Ahí están todas las plataformas. Lo pueden encontrar en Barnes & Noble, lo pueden encontrar en Amazon, la forma más fácil, y lo pueden encontrar electrónico también para iPhone, en Apple Books, y para Android lo pueden bajar en Google Play. Así que es un libro que refleja mi historia, pero que sé que nos abrazamos mutuamente y nos tenemos que agradecer simplemente y seguir recordándolos para que nunca mueran. Bueno, y le vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros y suscríbanse a Ámbar con Alma. Y felicidades. Disfruten esta entrevista como la he disfrutado yo, he llorado y todo, me ha llenado de emoción. Así que también compártanla. Síganos en todas nuestras redes y en todas las plataformas digitales. Ámbar con Alma. Esto ha sido Ámbar con Alma. Gracias por desnudar tu alma. Y gracias por crear esto para conectarnos. Gracias a ti. Ámbar con alma. Ámbar con Alma. Luz que nos inspira. Fuerza que abraza. Cambiemos el mundo. Paso a paso en este podcast. Tocando las vidas. Conectando las almas. Esto es Ámbar con Alma.